Muy buenos días, estimados estudiantes del grupo SCNA2. Hoy vamos a recordar un poquito la clase antes de la contingencia, que fue el tema del RIP 2. Entonces vamos a hablar un poquito de los protocolos de routing dinámico. El primero de ellos es el RIP versión 2 y vamos a recordarlo en este momento cómo funciona. Entonces recordemos que el RIP, el RIP es una topología que hace referencia actualmente como una de las maneras antiguas de configurar routers, pero igual hay que verlo porque es la base de todos los protocolos de routing dinámico. Entonces, como nosotros vemos acá una topología de referencia, vamos a recordar, tenemos unos puertos físicos que son los giga o los seriales, ¿cierto? O los fast Ethernet, y tenemos una topología lógica que son las direcciones IPv4 o IPv6 que podemos encontrar en cada uno de ellos. Recordemos que acá en esta tabla de direccionamiento vamos a encontrar que los routers tienen algunas interfaces. En este caso, el router 1 maneja la interfaz Giga 00 y la serial 00 con unas direcciones específicas y unas máscaras específicas, al igual que el 2 y el 3. ¿En qué consiste este tipo de protocolo? Ese consiste en anunciar las redes que tiene o a las que él puede llegar. Entonces, si miramos acá el router 1, él puede llegar a través de su serial 000 a la red que conecta con el router 2 y a través de su giga 01 las redes o los equipos que estén conectados en el switch que está a la parte izquierda. Por aquí encontramos cómo verificar. Vamos a recordar un poco los protocolos. Show IP Protocols muestra los parámetros de protocolo de routing de IPv4 que se configuran en el router. Entonces aquí vamos a encontrar algunos de ellos en esta figura. Aquí vamos a recordar que tenemos las C que son las directamente conectadas, las L que son las locales, ¿cierto? Y las R que son las que él ha encontrado por el medio de anuncios. Rutas RIP que son anunciadas. ¿Qué es la habilitación y verificación del RIP 2? Entonces, de manera predeterminada, cuando hay un proceso de RIP configurado en un router Cisco, se ejecuta la versión 1, como se muestra en la figura 1. Sin embargo, a pesar de que el router solo envía mensajes de RIP versión 1, puede interpretar los mensajes de RIP versión 1 y RIP versión 2. Los routers RIP versión 1 simplemente ignoran los campos de RIP versión 2 en la entrada de ruta. Utilice el comando de modo de configuración de router versión 2 para habilitar RIP versión 2, como se muestra en la figura número 2. Entonces, para habilitarlo, nosotros debemos colocar en el modo de configuración global router RIP y cuando estemos en el modo router versión 2. De esta manera, ya él va a funcionar con la versión número 2. Entonces aquí tenemos en esta imagen cómo nosotros podemos identificar las redes y subredes que están conectadas a cada uno de los interfaces de nuestro router. Entonces aquí tenemos, deshabilite el resumen automático. El resumen automático de las redes en los límites de las redes principales de manera predeterminada se muestran tanto en RIP 2 como en RIP 1. Entonces estos resúmenes que nos hacen acá, pues es una información extra que nos muestra de cómo está funcionando. Para modificar el comportamiento predeterminado del RIP versión 2 de sumarización automática, utilice el comando del modo de configuración del router no auto summary, como se muestra en la figura 2. Este comando no tiene ningún efecto cuando se utiliza el RIP versión 1. Cuando se deshabilita la sumarización automática, RIP versión 2 ya no resume las redes a su dirección con clase en routers fronterizos. Entonces acá nos muestran router RIP para el router 1, cómo se utiliza el comando de no auto summary. ¿Listo? Para precisamente invitar la sumarización de todas esas redes que están alrededor de nuestro router. ¿Cómo configurar interfaces pasivas en el router 1? Entonces dice acá, de manera predeterminada las actualizaciones de RIP se reenvían por todas las interfaces con RIP habilitados. Sin embargo, las actualizaciones RIP solo se deben enviar por interfaces conectadas a los routers con RIP habilitado. Por ejemplo, consulte la topología en la figura 1. RIP envía actualizaciones por su interfaz Giga 00, aunque no existe ningún dispositivo RIP para esta LAN. No hay manera de que el router 1 tenga información acerca de esto y como resultado envía una actualización cada 30 segundos. El envío de actualizaciones innecesarias en una LAN impacta la red de tres maneras. Entonces, ¿cómo impacta esas actualizaciones cada 30 segundos?
se desperdicia el ancho de banda, se desperdician los recursos, hay un riesgo de seguridad por tanto anuncio, por lo tanto se puede configurar las interfaces pasivas para evitar que las actualizaciones de routing se transmitan a través de la interfaz de un router y permitir que las redes sigan anunciando a otros routers. Entonces aquí nos muestran cómo configurarlas. Entonces aquí tenemos router RIP, Passive Interface Giga 00. Entonces lo que está dentro del router, ya las redes internas las podemos configurar como interfaces pasivas con el fin de que no envíen actualizaciones cada 30 segundos y se desperdicie el ancho de banda como tal de la red. Entonces recordemos cómo propagar una ruta predeterminada. Recordemos que la ruta estática predeterminada se utiliza el comando iproute con dirección 000 espacio máscara 000. Y el comando default-information originate ordena al router que produzca información predeterminada mediante la propagación de la ruta estática predeterminada. Entonces acá nos muestran cómo la configuran. ¿Listo? A través de quién, por dónde va a salir, con qué dirección está, por dónde está saliendo, router rig, default information originate y queda configurado. Listo, entonces vamos a mirar este laboratorio. Vamos a mirar el laboratorio que nos proponen en esta guía. Bien, entonces vamos aquí a mirar la configuración de nuestro. Listo, creo que están compartiendo la imagen. Bien, entonces acá tenemos una topología de uno de los laboratorios solicitados hace 3, 4 semanas atrás. Vamos a desarrollarlo con el fin de poder identificar estos comandos. Entonces lo primero que vamos a hacer es entrar al router 1 y en el router 1 pues vamos a ir a la CLI como tal y vamos a configurar en ese router una ruta estática predeterminada. Entonces, ¿cómo quedaría eso? Vamos a decirle configure terminal para entrar en el modo privilegiado, perdón, enable. Listo, estamos en el modo ya privilegiado. Como la ruta estática predeterminada, entonces vamos a colocar IP route 0.0.0.0 espacio 0.0.0.0 a través de la serial 001. Listo, ya tenemos acá identificado en esta parte de este router nuestra primera salida. Ahora vamos a configurar el protocolo router RIP. Entonces vamos a decirle router RIP. Listo, router RIP. Ya vamos a ver, ahora vamos a colocar la versión 2. Listo, tenemos una versión 2. Vamos a colocarle la no autosumarización, no sumari con doble M. Listo. Y posteriormente vamos a configurar las redes que conducen al router 1. Entonces en este caso estamos aquí, vamos a colocar la palabra network y la red que tenemos ahí, la 192.168.1, que es donde dirige el PC1, 192.168.1.0, y tenemos otra red, la 2.0, que es hacia el router 2, network 2.0. Listo, ya tenemos configuradas las redes que se van a conectar a ese router. Luego debemos configurar las interfaces pasivas. ¿Qué son las interfaces pasivas? En este caso, pues la giga que conecta a la LAN del PC1. Entonces aquí vamos a escribir passive-interface giga 00. En este momento ya esa deja de enviar actualizaciones.
Y para ello también vamos a configurarle el default information origin. Listo. Y vamos a terminar. Listo. Entonces guardamos la configuración en este router. Vamos a minimizar esta. Vamos a abrir ahora nuestro router 2 para hacer la configuración. Entonces enable, configure terminal. Listo. Dentro de él vamos a activar el protocolo router RIP. Dentro de router RIP la versión 2. Posteriormente la no autosumarización. Listo. Y vamos a declarar las rutas que tiene este router. Entonces, ¿cuáles son? Las network. Corramos aquí un poquito para poderlas visualizar. ¿La network cuál? Entonces tenemos la 192, la que va hacia el router 1, 192.168.2.0. Posteriormente tenemos la 3.0, que ¿quién es la 3.0? La que va hacia el PC2. Y tenemos también la 4.0 que va hacia el router 3. Listo, están declaradas las rutas. Y nos falta únicamente declarar la interfaz pasiva, que sería la giga00, que va hacia el router 2, hacia el PC2, perdón. Es interface passive, interface giga00. Terminamos y guardamos. Listo, tenemos guardada nuestra configuración. Posteriormente vamos al router 3. Entonces vamos a minimizar acá, vamos a nuestro router 3, vamos a la CLI, hacemos lo pertinente, entramos al modo de configuración global. Listo. Hacemos el mismo procedimiento, router RIP versión 2. Tenemos la versión 2. Y posteriormente vamos a trabajar la no autosumarización. Luego tenemos las redes que tiene que declarar. ¿Cuáles son esas redes? La network terminado en 5 y en 4. Entonces, porque tenemos la 4 la que va hacia el router 2 y la 5 la que va hacia el PC3. 192.168.4.0 y tenemos la 5.0. Declaramos las interfaces pasivas. Entonces, passive interface giga00. Terminamos y guardamos la configuración. Listo, terminado esto, podemos ir a verificar nuestros resultados si hemos completado la configuración que nos solicita el ejercicio. ¿Listo? Eso significa que ya hay comunicación entre cada uno de estos elementos. Entonces vamos a enviar listo, aquí vemos que el primer paquete pasa. Vamos del 3 al 2. Ahí ha pasado el paquete. Vamos ahora del 3 al 1. Ha pasado el paquete. Vamos a probar del 1 al 3. Ha pasado el paquete. Entonces tenemos ya configurados nuestros diferentes elementos y la red está funcionando en este momento. Listo. Del servidor también llega. Del 2 al servidor también está pasando. Y del 3 al servidor también está pasando. Listo, hemos terminado nuestro ejercicio. Vamos a guardarlo. Listo, tenemos nuestro ejercicio terminado.
Muy bien. Continuando con nuestra clase, entonces vamos a tener acá las entradas en la sección 3.31, entradas de tabla de routing. ¿Cuáles son esas entradas de routing? Pues vamos a tener aquí una topología muy parecida a las que hemos venido trabajando y vamos a encontrar acá que el router 1 es el router perimetral que se conecta a internet. Entonces lo podemos ver acá, tenemos la nube aquí en este punto. Entonces con la nubecita aquí, listo, y el router acá, me hablan del router 1. Posteriormente tenemos acá entre el router 1, el router 2 y el router 3 contienen redes no contiguas separadas por otra red con clase. Entonces fijemos acá que tenemos algunas direcciones específicas. ¿Listo? Posteriormente acá, el router test introduce una ruta de superred 192.168.0.0.16. Recordemos que esa es la 16, pues me está diciendo que tiene aproximadamente 8 bits para equipos y 8 bits para redes. Vamos a borrar esto. Bien, entradas conectadas directamente. Entonces recordemos esos símbolos que nos muestra el router. Entonces, S, rutas estáticas, C, conectadas directamente, R locales, R por RIP. Entonces, aquí nos muestran algunos de esos elementos que nos muestran. Recordemos que estas letras son importantes identificarlas. Entonces, aquí el verde identifica de qué manera el router detectó la red. Este rosadito identifica la red de destino, cómo está conectada, si es directamente conectada, y el naranjita identifica la interfaz del router conectado al destino, a través de quién. Aquí vamos a encontrar el origen de la ruta, que sería la primera, la red de destino, la mitad, y la interfaz de salida, la tercera parte. La S indica que el administrador creó la ruta manualmente para llegar a una red específica y se conoce como ruta estática. La D significa que la ruta se descubrió de forma dinámica de otro router mediante el protocolo routing EIGRP. La O, que la ruta se descubrió de forma dinámica de otro router mediante el protocolo de routing OSPF. Y la R indica que la ruta se descubrió de forma dinámica de otro router mediante el protocolo RIP. Entradas de red remota, entonces aquí vamos a encontrar el origen de la ruta, identifica el modo en que se descubre la ruta, entonces por RIP. Red de destino identifica la dirección de la red remota, aquí la tenemos, es el destino. La distancia administrativa identifica la confiabilidad de la ruta. La AD para rutas estáticas es 1 y para conectadas es 0. Los protocolos de routing dinámico tienen una AD mayor que 1 según el protocolo que corresponda. La métrica identifica el valor asignado para llegar a la red remota. Los valores más bajos indican las rutas preferidas. La métrica para las rutas estáticas y conectadas es 0. Siguiente salto identifica la dirección IPv4 del router siguiente que se debe reenviar el paquete. Entonces acá la tenemos, el siguiente saldo, por donde tiene que pasar. Marca de hora y ruta identifica cuándo fue la última comunicación de la ruta y la interfaz de salida identifica la interfaz de salida que debe utilizar para reenviar el paquete. Bueno, aquí vienen unas actividades que las dejo para que ustedes tomen pantallazo y me las envíen a través de la plataforma o en un archivo en Word o PDF con el fin de verificar que sí hicieron y comprendieron el tema de RIP. Entonces acá les dan una información y ustedes van a tener que ubicar cada uno de los protocolos, la distancia administrativa y la métrica que corresponde a cada uno de ellos. Términos de tabla de routing. Entonces tenemos acá los diferentes elementos, ruta de final, ruta de nivel 1, ruta principal de nivel 1, rutas secundarias de nivel. Entonces acá dice que una tabla de routing armada dinámicamente proporciona mucha información como se muestra en la ilustración, por lo tanto es de vital importancia comprender el resultado generado por las tablas de routing. Al analizar el contenido de una tabla de routing se utilizan términos especiales. La tabla de routing IP de Cisco no es una base de datos plana, la tabla de enrutamiento en realidad es una estructura jerárquica que se usa para acelerar el proceso de búsqueda cuando se ubican rutas y reenvían paquetes dentro de esta estructura. La jerarquía incluye los niveles que les acabo de leer.
¿Qué es la ruta final? La ruta final es una entrada de la tabla de routing que contiene una dirección IPv4 de siguiente salto a una interfaz de salida. Las rutas conectadas directamente a las rutas descubiertas dinámicamente y a las rutas locales son rutas finales. Acá en la ilustración, las áreas resaltadas son ejemplos de rutas finales. Observe que todas estas rutas especifican una dirección IPv4 de siguiente salto o una interfaz de salida. Entonces aquí vamos a encontrar las direcciones con su respectiva distancia administrativa, su métrica, listo, el tiempo y a través de qué interfaz. Entonces tenemos acá orígenes de rutas de nivel 1. Pueden ser rutas de red, una ruta de red que tiene una máscara o una subred igual a la de la máscara con clase. Recordemos que máscara con clase son aquellas que tienen el las 24, el las 16, el las 8. Superred, una dirección de red con máscara menor que la máscara con clase, por ejemplo una dirección de resumen. Y tenemos la ruta predeterminada con una ruta estática con dirección 000 y la 0. El origen de la ruta de nivel 1 puede ser una superred conectada directamente a una ruta estática o un protocolo de enrutamiento dinámico. En la figura 1 se destaca la forma en que las rutas de nivel 1 también son rutas finales. Pues acá lo podemos visualizar. Y en la figura 2 se destacan las rutas de nivel 1, que sería esta que es estática y esta que es por el protocolo RIP. Posteriormente nos dicen cuáles son las rutas primarias de nivel 1. Como se muestra en la figura, las rutas 172.16.00 y 209.165.200 son rutas principales de nivel 1. Las rutas principales son rutas de red de nivel 1 que se dividen en subredes. Una ruta principal nunca puede ser una ruta final. En la figura 2 se destacan las rutas principales de nivel 1 en la tabla de routing. En la tabla de routing básicamente se proporciona un encabezado para las subredes específicas que contiene. Cada entrada muestra la dirección de red con clase, la cantidad de subredes y la cantidad de máscaras de subred diferentes en las que se subdividió la dirección con clase. Pues acá nos muestran ambas subredes, ambas redes de nivel 1. Una de nivel 2 es una ruta que constituye una subred de una dirección de red con clase. Como se muestra en la figura 1, una ruta principal de nivel 1 es una ruta de red de nivel 1 que está dividida en subredes. Las rutas principales de nivel 1 contienen rutas secundarias de nivel como se muestra en la figura 2. Entonces aquí tenemos de esta 172.16.0 vamos a encontrar algunas subredes. Miren acá, entonces ya tenemos una subred 1, una sub 2, 3, 4, ya van 4 subredes, cada una con máscara de 24. Y una 209.165.200 vamos a encontrar también lo que es unas subredes con máscara 30, que significa que tenemos apenas dos conexiones de extremo a extremo entre cada una de ellas. Aquí viene otra actividad interactiva para que por favor la hagan, tomen pantallazo y la envíen desarrollada. Proceso de búsqueda de rutas. Entonces aquí miramos las diferentes opciones que nos vamos a encontrar en el término de las rutas secundarias de nivel 2. Fíjense que ya son subredes específicas. ¿Listo? ¿Cómo encontrar la mejor ruta o coincidencia más larga? Entonces, ¿qué significa que el router debe encontrar la mejor coincidencia en la tabla de routing? La mejor coincidencia es la coincidencia más larga. Para que haya una coincidencia entre la dirección IPv4 destino y un paquete y una ruta en la tabla de routing, una cantidad mínima de los bits de extremo izquierdo deben coincidir en la dirección IPv4 del paquete y la ruta en la tabla de routing. La máscara de subred en la ruta de la tabla de routing se utiliza para determinar la cantidad mínima de bits del extremo izquierdo que debe coincidir. Recuerde que un paquete IPv4 solo contiene la dirección IPv4 y no la máscara de subred. La mejor coincidencia es la ruta de la tabla de routing que contiene la mayor cantidad de bits del extremo izquierdo coincidentes con la dirección IPv4 destino del paquete. La ruta con mayor cantidad de bits extremo izquierdo equivalentes o la coincidencia más larga que siempre la ruta preferida. Aquí en la ilustración el destino es un paquete 172.16.010. El router tiene rutas posibles que coinciden con este paquete. La 172.10.00 es las 12, la 172.16.00 es las 18 y la 172.16.00 es las 26. De las tres rutas, las 172.16.0 y las 26 tienen la coincidencia más larga y se elige para reenviar el paquete. Recuerden que para cualquiera de estas rutas
se considere una coincidencia debe tener al menos la cantidad de bits coincidentes que se indica en la máscara de la ruta de subrect. Entonces, como aquí vemos la máscara de la ruta de subrect, es la 26, lo que está en naranja, entonces aquí nos quedan solo 6 bits para host. Entonces aquí viene otra actividad interactiva, verificar cuál es la ruta de coincidencia más larga. Por favor, pantallazo y me la envían realizada. Entradas de la tabla de routing en IPv6. Los componentes de tabla de routing son similares a las de IPv4. Por ejemplo, se completa con las interfaces conectadas mediante las rutas estáticas y con las rutas descubiertas. Dado que el IPv6 fue diseñado con protocolos sin clase, todas las rutas son en realidad rutas finales de nivel 1. No hay rutas principales de nivel 1 para rutas secundarias de nivel 2. La topología que se muestra en la ilustración se utiliza como la topología de referencia para esta sección. Observe lo siguiente en la topología. El router 1, el router 2 y el 3 están conectados en una topología de malla completa. Todos los routers tienen unas rutas redundantes hacia diversas redes. Entonces, 1, 2, 1, 2 y 3 tenemos acá. El router 2 es el router perimetral. Vamos a mirar el router 2. Y se conecta a el ISP. Entonces significaría que este router que está acá es el que está conectado a Internet a través de un proveedor de servicios de Internet. Se configuró IGRP para IPv6 en los 3 routers. Aunque IGRP para IPv6 se utiliza para completar las tablas de routing, el funcionamiento y la configuración IGRP exceden el ámbito de este curso. O sea, es más adelante. Pero lo ponen a modo de referencia. Entonces aquí nos muestran entradas conectadas directamente en IPv6. ¿Listo? Entonces acá pues recordemos que son las direcciones IPv6, son direcciones que están en formato hexadecimal. ¿Listo? Son direcciones de hasta 128 bits. Entonces aquí vamos a encontrar el direccionamiento, las directamente conectadas, las locales, protocolo e IGRP. ¿Listo? Aquí en la figura número 2 nos muestran de qué manera están conectados y a través de qué interfaz, con su respectiva métrica y su respectiva distancia administrativa dependiendo del protocolo. Y acá en la tercera nos muestra cómo se discrimina esa información. Entonces el origen de la ruta, la interfaz de salida, la red que está directamente conectada, la distancia administrativa y la métrica. Al igual que en este tenemos entradas de redes IPv6 remotas, donde se identifica el origen de la ruta. Entonces se debe discriminar en qué tipo de código es, si es O SPF, DIGRP, RIP o estática. La red destino identifica la dirección de red IPv6 remota. La distancia administrativa identifica qué tan confiable es la ruta. La métrica identifica el valor asignado para llegar a la red remota. Siguiente salto identifica la dirección IPv6. Interfaz de salida identifica la interfaz de salida que debe utilizar. Entonces se mantiene las mismas condiciones que en las IPv4. Tenemos otra actividad interactiva, la cual también van a tomar pantallazo y la van a enviar. Entonces aquí tenemos 3 ejercicios que deben tomar pantallazo después de realizados y enviar. IPv6, detalles y más detalles. Bueno, aquí lo dejo para que lo exploren. Y terminamos acá nuestro capítulo 3 de routing dinámico. Entonces, como conclusión de esta clase, la idea es que ustedes puedan hacer el laboratorio 3218. Ya está explicado en la clase el paso a paso, qué es lo que se debe hacer. La idea con ese laboratorio es aprender a identificar cómo configurar la RID, el versión 6, la autosumarización y cómo configurar interfaces pasivas. Al igual que en las demás actividades interactivas, la idea es comprender de una manera más eficaz cuáles son los diferentes esquemas de protocolos que podemos utilizar y cuáles son sus diferencias. Agradezco su atención y espero poder contar con sus actividades prontamente. Muchas gracias.